Buenos días. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre lo que son los ángulos de la dirección automotriz. Bueno, como nosotros sabemos, el sistema de dirección tiene que estar diseñado en base a una serie de ángulos. ¿Sale? Estos ángulos nos van a permitir que la dirección tenga las características necesarias para un buen funcionamiento con la seguridad que debe de llevar. Un sistema de dirección es un sistema imprescindible del auto, es un sistema de control, ya que sin dirección no podemos operar un vehículo debido a los riesgos que esto conlleva. Avancemos. El sistema de dirección por cremallera. El sistema de dirección por cremallera consiste de unos pasadores, que estos nosotros los conocemos comúnmente como mangos de la dirección, la caja de la dirección, cubrepolvos de la dirección, las bieletas, que son estas que están aquí en rojito, y tenemos la columna de la dirección, el volante de la dirección, y aquí abajo la unión entre bieletas y mangos de la dirección están las terminales de dirección. Esta va a ser una caja de dirección de cremallera y piñón, pero con asistencia mecánica. No hay ninguna ayuda hidráulica. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de cajas? Bueno, que realmente aquí son para hacer brazo, ¿no? Aquí toda la fuerza se tiene que aplicar en el brazo del conductor. Y como nosotros vemos, este sistema se ocupa en vehículos pequeños. ¿Por qué? Porque al ser pocos elementos los que reparten el peso de las llantas y por tanto del vehículo, cuesta más trabajo moverlo. Aquí vemos lo que es la geometría de la dirección. Si las ruedas delanteras o las ruedas directrices tienen diferentes centros o diferentes centros de radio, ¿qué va a pasar? Que al seguir la trayectoria de una curva van a seguir trayectorias diferentes, ¿sale? Y si siguen trayectorias diferentes, estos ángulos se van a intersectar, lo cual va a imposibilitar la maniobra de la dirección al momento de tomar una curva, ocasionando que nuestras ruedas traseras se patinen. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Bueno, se va a solucionar mediante la geometría o basada en el principio de Ackermann. ¿Qué nos quiere decir el principio de Ackermann? Que las ruedas delanteras, ambas, van a tener el mismo radio, el mismo centro de giro. Perdón, no el mismo radio, el mismo centro de giro, el cual nos va a permitir que las ruedas sigan trayectorias paralelas que nunca se intersecten, evitando el derrapamiento de las ruedas traseras y facilitando la operación del auto. Esto fue diseñado por el ingeniero Ackermann, así se conoce a este principio como principio de Ackermann. ¿Cuál fue la solución de Ackermann para hacer esto? Bueno, la solución de Ackermann para realizar esto fue establecer ángulos en los brazos de la dirección. ¿Cuáles son estos ángulos? Estos que están aquí, los brazos de la dirección. También se conoce como principio de Ackermann, como trapecio de Ackermann, perdón. Estos brazos que están aquí son los que van a estar con un cierto ángulo. ¿Qué ángulo debe de tener? Eso lo vamos a ver ahorita. Como pueden ver aquí, el principio de Ackermann, al momento de girar nosotros la dirección, van a cambiar la posición de los brazos, haciendo variaciones en los ángulos que va a tener cada rueda. Y si ustedes observan, por ejemplo, en este vehículo que está girando a la izquierda, el ángulo de la rueda delantera izquierda es de 22 grados y el ángulo de la rueda delantera derecha va a ser de 20 grados. ¿Qué nos quiere decir? Que el ángulo de la rueda que esté tomando la parte interna de la curva va a ser mayor y el ángulo de la parte externa va a ser menor. Esto lo podemos ver nosotros cuando giramos las llantas de un carro. Siempre se ve que una llanta, la llanta que está interna a la curva, va a estar más abierta que la llanta externa. Esto es para garantizar esta situación de aquí, que tenga el mismo centro instantáneo de rotación. ¿Qué pasa si yo ahora giro la llanta a la derecha? Va a pasar que la rueda que antes era externa ahora va a ser interna y el ángulo va a ser mayor, y la rueda que antes era externa ahora va a ser, perdón, interna, ahora va a ser externa la rueda y cambiando este ángulo. ¿Qué pasa? Que el ángulo de 22 se transforma en 20 y el de 20 se nos va a transformar en 22 por la posición de los brazos de Ackermann. Continuemos.
¿Qué es el ángulo de convergencia? Nosotros hemos hablado o escuchado cuando vamos a alinear un auto sobre la convergencia, divergencia, el camber, el SOE, etcétera, ¿no? TOE, perdón. Camber, caster, TOE. Bueno, ¿qué pasa? Se le llama ángulo de convergencia, como podemos ver, cuando las llantas inciden hacia adentro, ¿sale? Y veamos esto es muy importante, dice, cuando el vehículo está en reposo y tiene tracción trasera, las ruedas deben encontrarse cerradas hacia adelante. ¿Por qué? Porque si mi impulso es trasero, al momento de dar la fuerza, ¿qué va a pasar con estas llantas? Se van a abrir. Y al abrirse van a garantizar que sigan una trayectoria paralela. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, cuando hago una alineación y pongo las llantas completamente rectas? Si tengo tracción trasera, estas llantas van a tender a abrirse y van a estar orientadas una hacia acá y otra hacia acá. Va a ponerse en dirección dura y va a ocasionar un mayor desgaste. Lógicamente esos ángulos son pequeños, hablamos de ángulos de 1, 2, 3 grados, ¿no?, de convergencia. Aquí está lo que les decía. Cuando las ruedas traseras empujan el vehículo, las ruedas delanteras se enderezan y quedan en forma paralela respecto al vehículo. ¿Qué va a hacer esto? Que nos va a permitir una mejor maniobrabilidad y me va a permitir que no haya tanto desgaste en mis ruedas. Ángulo de divergencia. Aquí las ruedas apuntan hacia afuera. Y dice, cuando el vehículo está en reposo y la tracción delantera, las ruedas deben estar abiertas hacia adelante. ¿Por qué? Bueno, a este ángulo se le llama divergencia. Debe estar abierto hacia adelante por la sencilla razón que al momento de tener la tracción delantera, las ruedas se van a abrir hacia dentro. Y esto va a ocasionar que las llantas se emparejen, se cierren y puedan tener una trayectoria paralela y recta. Aquí vemos la convergencia en curvas, cómo va cambiando, lo mismo que habíamos platicado hace un rato sobre el principio de Ackermann. Aquí está el ángulo de divergencia. Cuando el vehículo tiene tracción delantera debe tener un ángulo de divergencia, o sea, la parte delantera de las ruedas debe contar con una separación mayor que la parte trasera. A esto se refiere esta área que se alcanza a ver aquí, ¿sale? A lo mejor no se alcanza a ver porque está en negro, pero bueno, se las vamos a iluminar un poquito. ¿Y qué va a hacer esto? Que al momento de que el auto empiece a rodar, la misma fuerza de la tracción las va a alinear. Por eso no se deben dejar las llantas perfectamente a 0 grados y se deben seguir las recomendaciones del fabricante. El ángulo de convergencia, lo mismo. Tiene que variar y en este caso las llantas van hacia adentro. Esto es cuando tiene tracción trasera. Y al momento del empuje, las llantas se van a abrir, garantizando que tomen una forma paralela. El ángulo caster. El ángulo caster corresponde a la inclinación del pasador. Cuando la inclinación es adelante es un avance positivo. Esto lo vemos, por ejemplo, en las sillas que tienen en oficina, que tienen rueditas en la parte de abajo. Ustedes fíjense cómo esta posición, o por ejemplo la tijera de la bicicleta, ¿por qué tiene ese ángulo? ¿Qué pasaría si la tijera fuera completamente recta? Perderíamos el equilibrio, sería difícil de manipular. ¿Vale? Por eso deben de tener un ángulo de avance positivo. Esto lo vamos a ver más que nada en suspensión McPherson, de las que tienen amortiguadores con resorte en la parte delantera. Un ángulo caster con inclinación negativa. Esto es difícil, casi no se llega a dar en la dirección en sistemas de dirección. Generalmente ocurre en la suspensión trasera. Aquí está el ángulo. A ver, vamos a regresarnos un poco. Aquí está. El ángulo caster o avance del pasador corresponde a la inclinación que tiene el pivote de donde gira la rueda. Cuando se inclina hacia atrás es caster positivo, cuando lo hace hacia adelante es caster negativo. Como ven, el punto de apoyo y este va a ser el punto de giro, lo que lo soporta, lo que va a hacer el avance del peso del vehículo. Eso también algo se relaciona, bueno, no se relaciona en algo, eso tiene que ver mucho con lo que es la dinámica del automóvil. Va a permitir o va a ayudar este ángulo al momento que va a impulsar a mi vehículo hacia adelante. Si yo tengo este hacia atrás, me lo va a retrasar y me va a hacer que consuma más combustible, va a ser más pesado mi vehículo.
ángulo de camber o ángulo de caída. Esto es viendo el coche de frente. ¿Sale? ¿Esto cómo lo voy a regular? Bueno, volvamos atrás. ¿Cómo voy a regular la convergencia de mis llantas? Ah, muy sencillo. Aquí. Generalmente las violetas o los pasadores se pueden ajustar de esta parte y va haciendo que esto salga o que esto salga, y si sale va a empujar a esto a la barra hacia adelante. Bueno, entonces nosotros ajustando esta situación es como, perdón, aquí de las violetas es como vamos a orientar la llanta que se vaya en un movimiento hacia afuera o hacia adentro. Ahora si continuemos, esto ya lo habíamos visto, el caster, camber, ¿cómo lo voy a ajustar? Con la posición del amortiguador. Y aquí vemos el ángulo camber o ángulo de caída. El sistema de dirección va muy de la mano con el sistema de suspensión. Esto va a ser viendo el coche de frente cómo la llanta está abierta o cerrada. Camber positivo hacia afuera, camber negativo hacia adentro. ¿Cómo lo voy a ajustar? Bueno, a través de las horquillas de la dirección. Las horquillas generalmente tienen una corredera. A veces es la parte superior o a veces es la horquilla inferior. Y esta corredera hace que la horquilla se mueva hacia adelante o hacia atrás. Si se mueve hacia adelante, ¿qué va a pasar? Voy a empujar la llanta más afuera. Si se mueve hacia atrás, ¿qué va a hacer? La voy a jalar y voy a cerrar el cambio. De esta manera funciona. Camber negativo, lo mismo, se mueve de la misma manera. Esto va a ser en función de, esto es con la suspensión de doble horquilla o horquilla de paralelogramo. Aquí tenemos los cambios. Más ejemplos. Ángulo de salida. El ángulo de salida es el ángulo formado por el eje del pivote y el eje vertical de la rueda. Este es el pivote, el ángulo del pivote o del mango de la dirección y el ángulo vertical de salida. Perdón, y el ángulo de la rueda. Aquí hay algo de bibliografía, espero que sea de ayuda. Y bueno, por ahí adelante les dejo más actividades. Gracias y buen día.